¿Y por qué separó a Israel de la casa de David? Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y le hizo cometer gran pecado. Tenemos ahí nosotros las consecuencias del por qué. Entonces ahora, ¿qué pasó con Judá? Al ver Judá a su hermana mayor que se prostituyó, ella hizo de la misma manera. Jeremías 3, 6, 10, por favor. Vete a Jeremías, capítulo 3, verso 6. Y dice la palabra: me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y la vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Dios el Eterno le da carta de repudio, carta de divorcio a la casa de Israel por ir tras de dioses ajenos, por adulterar. Y dice: pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. De la misma manera, y más abajo usted va a ver, para aquellos que de pronto no están creyendo esto, dice: y sucedió, verso 9, que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Hermano, la idolatría, el tener dioses de madera, dioses de metal, lo que hoy conocemos como la Virgen del Quinche, la Virgen del Cisne, el Santo Julano, el Santo Mengano, nada más y nada menos, eso se llama adulterio. La Biblia lo está aclarando, no estoy diciéndolo yo. Señoras y señores, lo único que estoy aclarando es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros y nos llama la atención y nos hace despertar del sueño en que estábamos viviendo, el gran engaño en el cual nos han colocado desde el principio. ¿De dónde proviene toda esta historia de los santos, de los sumos pontífices? ¿De dónde viene toda esta idea de las vírgenes de allá, de acá, de esto, de aquello, de lo otro? ¿De dónde proviene? ¿Viene de Dios? No, al contrario, Dios aborrece. Lo estás leyendo con tus propios ojos en la palabra. Es la escritura la que está hablando. Entonces, la hermana menor, al ver que su hermana mayor, la casa de Israel, la casa de Judá como hermana menor, al ver que la casa de Israel fornicó y fue dado carta de divorcio, hermanos, para aquellos que ustedes han escuchado, muchos juzgan a personas que Dios le ha perdonado su error y sin embargo le dio la oportunidad de volver a tener otra esposa. Y muchos juzgan y dicen que no pueden ser ministros del Señor o no pueden predicar porque ya se han casado otra vez. Ahora yo tengo aquí para ti, para ponerte a pensar, pastores que me escuchan, contesten a esta interrogante, contesten a esta pregunta. El Dios eterno, Yahweh, el eterno creador de los cielos y la tierra, Él da carta de divorcio, se divorcia de su esposa Israel, carta de repudio, chao, la despide y toma por esposa a otra, a Judá. Esto es algo que nadie ha mirado con tranquilidad, pero sí para juzgar de manera inmediata. Esta es una pequeña aclaración y también una gran preocupación para todos. Entonces Dios se divorció, la Biblia lo dice, que el Eterno se divorcia de la casa de Israel. Perfecto, entonces tenemos nosotros allí a Judá. Ahora, miremos nosotros un poquito juicios y promesas. La casa de Israel, Oseas capítulo 1, que dice que fue cortada. Jezreel, que significa Dios esparcirá. Lo ruhamá, no misericordia ni compasión para la casa de Israel. Lo hamí, no será pueblo mío, ya no más será pueblo mío, ni yo seré su Dios. Jeremías 3, 6, 8
dice la escritura, lo que acabamos de leer, la carta de repudio. Pero Jeremías capítulo 3 habla acerca de la misericordia por el arrepentimiento. Y dice esto: a más de que le mandé, la repudié, le di carta de divorcio, ni aún así reaccionó. Ni aún así reacciona. Al contrario, le di la carta de divorcio, le dije me voy a divorciar de ti. Y ella dijo, de verdad, qué alegría, por fin libre. En vez de ella decir, no, esposo mío, yo no quiero divorciarme, me arrepiento de todo lo que he hecho, yo vuelvo a ti. Jehová dice, al contrario, se embeleció más, se perdió más tras de sus amantes. Habla de los amantes, los dioses ajenos. La casa de Judá, Dios promete misericordia y perdón por amor a su siervo David. Oseas 1:7 dice lo que acabamos de leer hace un momento: yo los salvaré, yo tendré misericordia de la casa de Judá. Los voy a salvar no con espada ni con ejército, los voy a salvar. Yo tengo una promesa para ellos de salvación, pero para la casa de Israel no. Para ellos me han hecho tan desagradables todo. Le di la carta de divorcio y se fue, y no vuelva más, porque no quiso regresar hasta el día de hoy. Ahora, quiero que leas conmigo Salmos 89:25. Es interesante esta parte de la escritura que corrobora la palabra del Señor. Salmos capítulo 89, verso 25. Dice la escritura de la siguiente manera. Aleluya. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, y si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su iniquidad. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre a la casa de Judá, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel es el cielo. Ahora, para que sepan que está hablando de el pueblo de Judá, de los judíos, lean el siguiente versículo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. ¿Cuál es el ungido? Jesucristo. Jesucristo, el rey de los judíos. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? ¿Los israelitas, la casa de Israel, o los judíos? Los judíos. La casa de Israel ni siquiera supo que él era el Redentor, pero después sí lo supo. Entonces, las promesas, la reunificación de la casa de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, para que ustedes tengan bien claro esto al estudiar la palabra. La casa de Israel será llamada por Yahweh con un silbido. Dice que Dios llegará un momento, libro de Zacarías capítulo 10 verso 6, para regresar al mandamiento. Dios va a chiflear, hermano. Dios va a silbar. Dice que Él silbará, así como tú llamas a tu esposa antes de llegar. Vas llegando ya a la puerta y le chifleas y le llamas. Los esposos tenemos esa media costumbre de llegar a la casa y chiflear antes de llegar, para que la esposa se prepare con un vaso de juguito y nos den, aunque a veces no nos dan nada. Sí. Uno le hace saber que va llegando para que le reciban bonito. No, lo primero que le reciben es con todas las facturas y le dicen: mira, aquí está eso. Entonces uno no quiere ni llegar, a veces ni silba para llegar. Pero entonces tenemos aquí al Eterno. Se fue la infiel casa de Israel, pero Dios dice: yo voy a silbarte para volver a traerte. Hermano, qué amor tan grande del Eterno para las 10 casas de Israel. Entonces lee conmigo Zacarías 10, 6, 8, por favor. Es importante que la escritura sea la que te hable y la que te diga y la que te enseñe. Dice la palabra: porque yo fortaleceré la casa de Judá
y guardaré la casa de José. Recuerda que la casa de José es la casa de las 10 tribus de Israel. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín, la casa de Efraín, que es la casa de Israel, como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán su corazón, se gozarán en Jehová. Verso 8. Yo los llamaré ¿con qué? Qué lindo es eso, hermano. Cuando yo leí esta parte de la escritura, me conmovió el corazón verdaderamente. Qué interesante, hermano amado. Qué tan interesante es como Dios va a llamar a la casa de Israel. ¿Cómo va a llamar? Con un silbido. Entonces dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido. Redención, hermano amado, el pueblo redimido, ¿cuál es? La iglesia. Entonces vamos a ir conectando de aquí para adelante. Entonces dice, porque yo los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en los lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos. ¿Y qué cosa? Y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré y volverán. Hermano, Dios da una promesa a la casa de Israel y dice, yo voy a silbar desde la frontera y voy a llamarles desde los 4 ángulos de la tierra y los voy a traer con un silbido llamado el Santo Evangelio. Los voy a llamar, los voy a traer y los voy a restablecer otra vez. Aunque están lejos, aunque ustedes me han rechazado, aunque ustedes me han abandonado, yo no seré infiel con vosotros, a la casa de Israel. Es interesante entender esta palabra. Yo sé que ustedes ahora lo que están escuchando jamás se van a olvidar. Deben entender, es que ese silbido que se llama, ¡hey, vuelvan a mis mandamientos! ¡Hey, escúchenme todos a su alrededor! Regresen a la Torá, regresen al mandamiento, regresen a los estatutos, regresen a aquello que le han dicho que ya no está vigente. Vuelvan a aquello que le han engañado diciendo que la ley ya está abolida. Vuelvan a aquello que dicen que ya no está ahora en vigencia, pleno siglo XXI. Regresen, con un silbido está llamando de los 4 ángulos de la tierra a la casa de Israel. Ahora a la casa de Judá. Miremos a la casa de Judá. Será llamada por Yahweh de la dispersión, porque tienen que entender que Yeshua o Jesús es el único instrumento de gracia. Entonces, pasaron 70 años de cautiverio, que Dios permitió que sean llevados cautivos por no guardar los años Shemitah. ¿Se acuerdan? Los años Shemitah, 6 años tenían que trabajar, el 7º tenían que hacer descansar la tierra. Pero ellos por 490 años no guardaron, se rebelaron, hicieron lo que ellos quisieron. Entonces Dios dijo, los 70 años Shemitah que ustedes no guardaron, en los 490 años, yo voy a cobrarlos de eso de ninguna manera, ustedes van a quedar sin castigo. Entonces el rey de Babilonia fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuántos años pasaron allá? 70 años. Y Dios se acordó después y los trajo de regreso. Otra vez. Pero la casa de Israel, no. Hasta el día de hoy no han regresado. Hasta el día de hoy están perdidos. Y te voy a mostrar con la escritura. Jesucristo mismo lo dice. Vamos a avanzar más adelante. Entonces la pregunta es esta: ¿se olvidó Dios de Efraín y de Judá? No. ¿Se habrá olvidado Dios de las ovejas perdidas de Israel para siempre? Es decir, de las 10 tribus del norte, también conocidas como la casa de Efraín. Yo quiero que ustedes lean conmigo un versículo que va a cambiar toda la perspectiva de lo que hemos creído. Jeremías capítulo 31, verso 6. Porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín, de la casa de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios,
Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob, en la casa de Jacob, con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de la casa de Israel. He aquí, yo los hago volver. ¿De dónde? De la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. Entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi hijo primogénito. Verso 10. Escucha esto. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, incluido Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos, Venezuela, China, Japón, Rusia. Oigan, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, a sus ovejas. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrá con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como el huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Hermanos, por primera vez en la Escritura, ahora quiero que me presten atención, porque vamos a entrar a un punto bien crucial, en donde vamos a conectar con el Nuevo Testamento todo esto. En la Biblia, en la palabra del Señor, solamente hay un solo pueblo a quien es llamado ovejas. Hermanos, nos han enseñado por cuántos años a nosotros el Evangelio de esta manera, de que los gentiles, de que esto, de aquello y lo otro, la casa de los gentiles, cosa que no hay, llamados ovejas. Y que todo aquel que viene a la iglesia y que se arrepiente y que esto y aquello y lo otro, está en una iglesia, está en el otro, ya es oveja. Entonces te preguntan: ¿tú eres oveja o lobo? Dice: yo soy oveja. Y ahora yo quiero que ustedes escuchen esta noticia. En la Biblia, al único pueblo, al único ser que la Biblia habla, ustedes revisen en la historia de la Escritura, toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, al único pueblo, a la única identidad que llama oveja es a la casa de Israel. Yo soy el pastor, y lo vamos a mirar más adelante. Y dice: mi hijo primogénito a la casa de Israel. Aquí quiero compartir con ustedes analogías y parábolas mal interpretadas en la Escritura de la casa perdida de Israel. Vamos a mirar analogías y parábolas que hemos leído durante años, nos han enseñado en la escuela dominical. Y pastores y maestros han predicado por siglos, inclusive hasta su servidor lo ha hecho por falta de conocimiento, por desconocer el contenido de la Escritura total. Entonces vamos a mirar de una por una. Entonces empecemos por esta: pueblo mío. ¿A quién llama pueblo mío? ¿A quién es que Dios habla diciendo mi pueblo, pueblo mío, el pueblo que yo escogí, el pueblo que yo hice, el pueblo a quien yo amo, mi pueblo? ¿A quién llama? A todo el pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Escucha, ¿a quién es el que llama? Entonces quiero que veas conmigo capítulo 1 y verso 10 de Oseas, por favor. Dejemos que la Escritura sea la que nos vaya a hablar. Capítulo 1 de Oseas, versículo 10, dice así: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Escucha esto: y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí mismo les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios llama a Israel pueblo mío, pero por causa de la rebeldía dice: ustedes ya no son pueblo mío, ni tampoco yo soy vuestro Dios. Pero en el mismo lugar donde yo les llamé no pueblo mío, en ese mismo lugar
ya no van a ser pueblo mío, ahora van a ser hijos de Dios. Oh, presta mucha atención a eso, porque esto es demasiado interesante e importante. ¿De dónde provienes tú? ¿Cuáles son tus raíces? ¿De dónde eres? ¿Eres ecuatoriano por accidente? ¿Eres colombiano por accidente? ¿Eres latinoamericano por accidente? No, Dios tenía prefijado los límites de nuestra heredad desde el principio. Romanos capítulo 9, verso 24. Verás que en el Antiguo Testamento habla esto de pueblo mío. Entonces vamos ahora a conectar con Romanos. El apóstol Pablo hace esta referencia, curiosamente, a esto mismo. 9:24 de Romanos, y dice así: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice. Cuando habla de gentiles aquí, vamos a ver de cuál gentiles está hablando. ¿Está hablando de los gentiles paganos o de los gentiles israelitas? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Escucha esto. Pablo, el rabino Pablo, el hombre que tenía el conocimiento vasto de la palabra del Señor y de la Torá, estudió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores rabinos, el más inteligente de los rabinos de la historia del siglo I. Pablo, ustedes se han puesto a pensar, Pablo, ¿por qué Dios escogió a Pablo? ¿Por qué no escogió a Pedro, a Juan, a Lucas, a Mateo, a Marcos, a los que estaban junto con él, para ir a predicar a los gentiles? ¿Por qué escoge a Pablo, a un erudito que se sabía de memoria la ley, la Torá, el mandamiento, la escritura de memoria? Y no me creas a mí, investígalo. Para ser un rabino, un judío rabino en la actualidad, tienen que saber la escritura, la Torá de memoria, versículo tras versículo. Entonces, Dios llama a Pablo para ir a predicar a gentiles. ¿Te has puesto a pensar que es cosa curiosa que Dios llame a un experto en la ley de Jehová para predicar a alguien que ni siquiera sabe? A los gentiles, que nosotros entendíamos que eran gentiles paganos, que ellos ni siquiera conocían de Dios, de la Torá, del mandamiento, de nada. Entonces Dios llama a uno entendido en la ley para ir a predicar a alguien que ni entiende en nada. Y más adelante vamos a mirar nosotros cuando Pablo, hablando en el capítulo 7 de Romanos, él dice: esto que voy a hablar, yo voy a hablar solamente con aquellos que entienden y conocen la Torá, la ley. Porque los que no entienden y no conocen la Torá no van a entender. Pablo, más adelante te explicaré un poco más acerca de este personaje. Entonces, pueblo mío, ¿quién es el pueblo mío? ¿Quién es aquel pueblo mío que habla? Y ahí el apóstol Pablo hace referencia. Regresemos a Oseas capítulo 2, verso 23. Vamos a Oseas capítulo 2, verso 23. Dice la escritura de esta manera: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamah, y diré a Lo Amí: tú eres pueblo, ¿qué cosa? Mío. Y él dirá: Dios mío. Entonces hay un solo pueblo en la escritura a quien él llama pueblo mío, y ese es el pueblo de Israel, la casa de Israel. Entonces, no confundamos, cualquiera no puede ser pueblo de Dios, solamente la casa de Israel. Vamos más adelante. Dice la escritura, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? No, Isaías capítulo 10, verso 22, por favor. Antes de mirar eso de allí. No quiero que nada se quede inconcluso. Quiero que todos podamos observar. Capítulo 10, verso 22 de Isaías. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá
y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Otra vez, pueblo mío. Entonces, ahora, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Y te vas a quedar asombrado con esta parte de aquí. Inclusive nosotros hemos hablado de aquello, hemos dicho, capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 10. Pero ¿qué tal si leemos del verso 9? Porque de ahí tenemos más conocimiento. Y dice esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais, ¿qué cosa? Pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Te hago una pregunta: ¿de quién está hablando aquí Pedro? De la casa perdida de Israel. Y si no me crees, ándate al capítulo 1, verso 1, y vas a notar eso ahí mismo. ¿Sí? Pedro, apóstol de Jesucristo, la carta que manda, ¿a quién manda? Pedro, apóstol de Jesucristo, esta carta envía a los expatriados de la dispersión, a los que fueron dispersados. ¿Quiénes fueron dispersados? La casa perdida de Israel, el reino del norte. Entonces esta carta de Pedro es exclusivamente para el reino del norte, para el pueblo de Israel que está perdido entre las naciones. Y tú dirás: entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Sencillo, tú eres el Israel perdido en medio de las naciones. Entonces tú vas a decir: yo sí soy ecuatoriano. Tranquilo, te voy a mostrar con la escritura, ¿ok? Ahora, esta dispersión está ¿en dónde? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y estos son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, por obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo en el futuro. Así que, entonces, ¿a quiénes está llamando acá? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. ¿Por qué? Porque dice en Oseas: ustedes ya no son pueblo mío, ni yo soy su Dios. Ustedes ya no son pueblo mío. Y después dice más adelante: en el lugar donde yo le dije a ustedes no son mi pueblo, en ese mismo lugar le voy a llamar ya no pueblo sino hijos. Entonces ahora acá en Primera de Pedro está diciendo: ustedes que antes no eran pueblo, pero que ahora ya lo son. Ustedes que antes estaban, dice exactamente, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Dios no tuvo misericordia de la casa de Israel, pero sí tuvo misericordia de la casa de Judá. Así que en ese tiempo no alcanzaste misericordia, pero que ahora has alcanzado misericordia. ¿Cuándo? En este siglo XXI, en este siglo XX, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pueblo de Dios solamente es llamado al pueblo de Israel. Vamos más adelante. Entonces, aquí tenemos la analogía de la oveja perdida. Siguiente analogía, siguiente parábola. Primero pueblo mío, ahora la oveja perdida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta parábola de manera permanente? Sabemos de memoria la oveja perdida. Entonces eran 100 ovejas, libro de Lucas, y las 99 quedó ahí en el rebaño, y una se perdió, y entonces salió a buscar a la oveja que se ha perdido. Y hemos entendido nosotros de esta manera. Hey, ¿están conmigo? Ok, entonces hemos entendido de esta forma, porque así nos enseñaron. ¿Qué? ¿Cuál es la oveja perdida en la iglesia? Es el hermanito o la hermanita que se aparta del Señor y se deja enamorar del mundo y se va. Y entonces allá afuera está sufriendo, está como el hijo pródigo comiendo la baza y todo le va mal. Y cuando ya se arrepiente, regresa. Y cuando se arrepiente y regresa, entonces la iglesia se pone contenta porque ha regresado el hijo pródigo, el hijo que se ha perdido. ¿Sí o no? Así era como nos enseñaron.
Pero algo no encajaba aquí. Había el hermano mayor. El hermano mayor estaba en el campo trabajando. Él no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, esta reconciliación del padre. ¿Sí? Estoy yéndome por otro lado. Estoy hablando de la oveja perdida. ¿Sí? Estoy yendo al hijo pródigo, estoy adelantándome a la siguiente parte. Perdón, ¿sí? Vamos a conectarnos aquí. La oveja perdida. Entonces la oveja perdida es la que sale y luego regresa y el pastor tiene que ir a buscar. ¿Sí? Vamos a conectarnos otra vez. ¿Sí? Me equivoqué. Entonces el pastor tiene que salir a buscar y entonces ahí tenemos ovejas perdidas allí afuera. Y están sentadas afuera y diciendo, es que el pastor este es malo. Mal pastor, porque no me viene a buscar. Yo soy la oveja perdida que estoy acá y no me viene a buscar. Y con ese cuento de oveja perdida, tienen a los pastores visitándole, llamándole, y vienen ese domingo, vienen ese lunes o ese martes. Y luego dejan de buscarlo, otra vez se quedan. Y dice, es que ese pastor no busca la oveja perdida. Yo soy la oveja perdida. No es así. Hermano, en la Biblia, en la palabra del Señor, solamente hay un solo ser a quien la palabra de Dios llama oveja. Y ese es a la casa perdida de Israel. Al pueblo de Israel, mi oveja. Y vamos a mirar con la escritura, vamos a mirar con la palabra. Lean conmigo, 50:17 de Jeremías. Rebaño descarriado es ¿quién? Israel. Oveja descarriada es Israel. Leones lo dispersaron. ¿Cuál león? El rey de Asiria lo devoró primero. Y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces, ¿a qué pueblo es que llama ovejas? A Israel. Así que no hay gentil que se llame oveja. Es el pueblo de Israel llamado oveja. En la palabra tenemos en el Antiguo Testamento oveja. Entonces la oveja es llamada al pueblo de Israel. Vamos a seguir más adelante. El tiempo se nos está terminando. Jeremías 31, 9, 11. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver a la casa perdida de Israel. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Verso 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, como el pastor a su oveja. Hermanos amados, ovejas nada más es Israel, no es nadie más. Como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob y lo redimió de mano de los más fuertes que él. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán el bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Una vez más aquí encontramos nosotros esta referencia, ovejas. Miqueas capítulo 2 verso 12. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Miqueas capítulo 2 verso 12. Dice la escritura de la siguiente manera: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recuerda, la casa de Jacob, la casa de Efraín. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ¿qué? Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres llamados ovejas. ¿Cuáles son las tribus perdidas de la casa de Israel? La Biblia habla solamente de ellos como ovejas. Ok, anótenlo para ver si es que avanzamos un poco. Luego tenemos Ezequiel, y aquí te vas a quedar loco leyendo eso. Ezequiel capítulo 34, ve a Ezequiel por favor. Ezequiel capítulo 34, vamos a leer versículos allí del 5 al 6, 11, 12, 13 y 16. Ok. 34:5, dice la palabra así. Síganme con sus ojos, ahí en sus Biblias, porque no está en la pantalla. Dice lo siguiente: profecía contra los pastores de Israel. Y andarán errantes por falta de pastor.
¿Quiénes andarán errantes? La casa de Israel. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado en el mundo entero. 6. Anduvieron perdidas, ¿qué cosa? ¿Aló? Mis ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Vete al versículo 11, por favor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo, ¿qué cosa? Iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hermanos, yo quiero que prestes atención aquí porque estamos entrando a la conexión que verdaderamente va a alumbrar tu espíritu y tu vida no será igual. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo, el Eterno mismo, descenderá y vendrá a buscar a sus ovejas. ¿Cuál ovejas? Las 10 casas perdidas de Israel. Y las reconoceré. Verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. ¿Qué cosa? Esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron, ¿qué cosa? Esparcidas. El día del nublado, el día de la oscuridad. Verso 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré. Y en altos montes de Israel estarán en apriscos. Allí dormirán un buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, abrigo, dice Jehová el Señor. Verso 16. Aquí lee con atención. Yo buscaré la perdida, la oveja perdida, y la haré volver al redil a la oveja que se descarrió. Oh, gloria. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte la destruiré, porque voy a apacentar con justicia. Yo no sé si tú estás entendiendo todo esto. Yo no sé si tú estás comprendiendo toda esta revelación que Dios está colocando en tu corazón ahora. De esto se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de brincos, el Evangelio no se trata de saltos, el Evangelio no se trata de alborotos, el Evangelio no se trata de locuras como hoy por hoy está en todo el mundo. El Evangelio se trata de buenas noticias. Esta es la buena noticia: que las ovejas dispersas de la casa de Israel se perdieron en el mundo, se asimilaron su identidad y perdieron su identidad, pero que el Eterno va a descender y a buscar a la oveja que se perdió. Entonces, ¿dónde está esa oveja perdida? Miremos más adelante. ¿Dónde está la oveja perdida? Amós capítulo 9, verso 9. Dejemos que la escritura sea quien hable. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Dónde? Entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae granito en la tierra. ¿Dónde están las ovejas perdidas? ¿Aló? ¿Dónde están las ovejas perdidas? Perdidas entre las naciones. Miremos Ezequiel capítulo 16, verso 17. Tomaste a sí mismo, ¿ya lo tienen? 16, 17, dice la palabra así: tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas, hablando a la casa de Israel. Y tomaste tus vestidos y de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel que yo te mantuve, pusiste delante de ellas, para olor agradable. Y fue así, así dice Jehová el Señor. Está hablando acerca de cómo, de qué manera ellos se alejaron
y se contaminaron entre las naciones. ¿De qué forma y de qué manera? Ellos fueron y se confundieron y empezaron a compartir las mismas costumbres entre las naciones. Esta oveja perdida en la casa, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miremos a este libro de Salmos, increíble profecía en Salmos, capítulo 106, verso 47. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre ¿dónde? De entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. ¿Dónde están entonces las tribus perdidas de la casa de Israel? Entre las naciones, entre los gentiles, entre todo el mundo, en Lago Agrio, en el Coca, en el Sacha, en Quito, en Guayaquil, en el Ecuador, en el Perú, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Japón. En todas las partes del mundo están asimiladas la casa de Israel. Ahora, vamos a mirar que con más claridad, Oseas 7:8 dice que están mezclados. Esto es más claro todavía. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oseas capítulo 7, verso 8, dice la palabra del Señor así. Efraín, la casa de Efraín, la casa de Israel. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Hermano, está mezclado. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo sabe. Y aún canas le han cubierto, se han envejecido ya y él no lo sabe. Hermanos amados, ¿aló? ¿Están conmigo? Yo sé que el tiempo se está terminando, pero déjeme conectarle, porque si ustedes se van a desconectarse de esta revelación. Ok, ya escuché esto. Dice la palabra que la casa perdida de Israel está regado, las ovejas perdidas están regados en todo el mundo. Y que ellos no saben que son la casa de Israel. Por favor, la Biblia lo está diciendo. Y que extraños devoran su fuerza y que le hacen trabajar y ellos no saben que tienen la bendición que se han perdido. Que ellos no saben, es más, envejecieron y murieron y no saben que ellos son la casa perdida de Israel. Se ha perdido nuestra identidad. Ha sido perdida la identidad totalmente y no lo saben. Dice o no dice la Biblia que ellos no lo saben, pero que está mezclada. La palabra mezclada significa, es como que usted coloque un poco de arroz, sí, un poco de arroz, arroz con tallarín o con trigo o lo que usted quiera y se mezcló allí, está mezclado a tal punto que se asimilan, el sabor es semejante. Está mezclado, ¿dónde? Entre los gentiles, entre los demás pueblos, entre las demás naciones. Y no se dan cuenta. Tú y yo no nos hemos dado cuenta. Entonces ahora para ti esto está sonando hasta medio extraño. Entonces, ¿dónde están en medio de los gentiles? Ustedes pueden ver en la pantalla ahí. Encuéntrate a ti. El mundo, los gentiles, todas las naciones paganas están así revueltas y en medio de allí están asimilados, mezclados. ¿Qué cosa? La casa perdida de Israel. El pueblo de Israel ha sido tragado. Ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. Con el tiempo se asimilaron, dice la palabra, entre las gentes y perdieron su identidad. Se parecen a los demás. Ya no saben de la Torá, ya no adoran a Dios eterno, adoran a otros dioses, a los dioses de los otros pueblos. ¿De dónde acá aprendiste a adorar a la Virgen María, a la Virgen del Quinche, a la Virgen de acá, al Santo Julano, al Santo Mengano? ¿De dónde? ¿Quién te enseñó a ti? Por eso dicen del antepasado. Es que esto guardamos tradiciones, es una tradición desde antes. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo me enseñó y por esa razón yo también soy católico. Y católico nací y católico he de morir. ¿Entiendes? No es de por gusto todo esto que hablamos. Y pregunta a un católico que se llama católico y es católico hasta los huesos y que nadie va a cambiar su fe.
pregúntale de dónde proviene el catolicismo. Él dice, no lo sé. Lo único que sé es que soy católico. Es una ignorancia tremenda hoy por hoy en el mundo entero. Entonces, están perdidos en medio de los gentiles. ¿Eso dice o no dice la palabra? Te estoy corroborando con la escritura. Perfecto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Quiero que vayan conmigo hacia allá. Porque vosotros erais. ¿A quién está hablando? Recuerda, Pedro, ¿a quién escribió? A las ovejas dispersadas de la casa de Israel. Porque vosotros erais como ovejas, ¿qué cosa? Descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ¿cuál es el pastor? Dice en el libro de Jeremías, yo seré vuestro pastor, yo mismo bajaré y les buscaré y les traeré de regreso. ¿Dice o no dice la palabra así? Y ahora aquí Pedro dice, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Juan capítulo 10, verso 6. Entonces vamos a entrar ahora en materia. Vamos a leer, yo voy a leer desde el verso 1 para que usted entienda mejor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿No te suena un poco familiar a lo que leímos en Jeremías? Cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos amados, presta atención ahí un momento, haz un alto allí en tu lectura. Obsérvame un instante y te voy a explicar. Este es el río Éufrates. Entonces Dios arrancó por la desobediencia continua a la casa de Israel y los esparció entre las naciones, y cada uno de vosotros es una nación. Estoy poniendo un ejemplo. Y les esparció sobre todas las naciones. Y Dios dice esto: llegará un momento en el cual yo voy personalmente a descender a buscar a la oveja que se ha descarriado. Entonces yo voy a enviar, yo voy a bajar, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó al pastor de las ovejas, para que toda oveja que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y entre otra vez al redil. Ahora, la casa de Israel sabía que ellos no podían regresar, y por esa razón más adelante te explicaré. Cuando Jesucristo vino, Él habló claramente acerca de esta gran división. Por eso dice la palabra, a los suyos vino. ¿Cuáles suyos? La casa de Judá. Mas la casa de Judá no le recibieron, le mataron. Mas a los que le recibieron, ¿cuáles le recibieron? La casa perdida de Israel. A ellos le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan? En el libro de Oseas, a ustedes que no son pueblo mío, les llamaré no pueblo mío, pero en el lugar donde les dije que no son pueblo mío, les haré hijos míos. No sé si están entendiendo ustedes. Entonces ahora, ¿qué sucede? No había manera de entrar, porque el reino de Judá no permitían que entraran. Sí, no permitían, estaba cerrada la puerta. Entonces Jesucristo viene y dice esto: he aquí ahora en esta muralla, que no había puerta, estaba cerrado totalmente. Ahora viene aquí, yo soy la puerta. Yo soy la puerta para que las ovejas perdidas puedan entrar. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta para la oveja perdida de la casa de Israel. Era imposible que eso ocurriera, que puedan entrar, pero ahora yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesucristo viene como la puerta. Entonces, ahora, verso 14, por favor, del capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas.
Está hablando a quiénes, al pueblo judío. Ahora el verso 16, nota con atención. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Por favor, está hablando Jesús a los judíos y él hace referencia. Tengo otras ovejas que no son de la tribu de Judá, sino que ellos son de la tribu de la casa de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. ¿Te acuerdas en el libro de Jeremías? Que dice Jeremías, yo mismo descenderé, el libro de Ezequiel, perdón, yo mismo descenderé y yo mismo recogeré a la oveja dispersada y la traeré. Jesucristo, Dios en carne mismo, descendió para ser el buen pastor en busca de la oveja perdida. Entonces, Mateo capítulo 15, verso 24, Jesucristo nos hace una aclaración tenaz, hermano. Aquí tenemos a una mujer cananea, una mujer pagana. Escucha, una mujer pagana, un gentil pagano. Una mujer gentil que no estaba dentro del pacto, ni era de la casa de Judá, ni tampoco era de la casa de Israel. Entonces esta mujer tenía un problema, que su hija estaba atormentada por un demonio. Y viene y le dice a Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está poseída por un demonio, sácale por favor. Entonces Jesucristo le responde y le dice, verso 23 vamos a leer, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela porque da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Aló? Escucha eso, préstale atención por favor, mírame un momento que te voy a explicar algo. Viene esta señora, esta mujer cananea, gentil, pagana, y viene y dice, por favor hazme el milagro con mi hija. Y Jesús no le para asunto, porque Él no vino para los gentiles, paganos. ¿Entiende esto, iglesia? Por favor, Él no vino por los gentiles paganos. El pacto, el nuevo pacto, conocido como el Nuevo Testamento, no es para el gentil pagano, es para el gentil israelita. Entonces tú preguntarás, ¿y los gentiles paganos cómo se salvan? Yo te explicaré más adelante. Entonces, no le para asunto. Y los discípulos le dicen a Jesús, hey, despídela para que se vaya, porque está que grita. Jesús hace esta respuesta y dice, hey, ¿acaso ustedes no se dan cuenta que nada más yo he venido a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel? No sé si me estás entendiendo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás comprendiendo o no? Porque si no entiendes, entonces vas a tener una confusión tremenda, hermano. Y que eso va a ser la causa de que tú tengas una... Esa es la causa de la cantidad de religiones que ahora hay aquí. Entonces Jesucristo dice, yo he venido nada más a buscar a la oveja que se perdió. Mi Padre me mandó a buscar a la oveja perdida. ¿Y cuál es la oveja perdida? La casa de Israel. Él nació en la casa de Judá y luego viene a los suyos no le reciben, entonces va a buscar a la casa perdida de Israel. Y el gentil pagano y dice, a mí también hazme el milagro. Dice, yo no he venido por ustedes, he venido por la casa perdida de Israel. Ese es la oveja perdida. Y no es el cristiano que sale de la iglesia y está esperando que el pastor vaya y le traiga. Por eso que ustedes han entendido, aunque aparentemente no han comprendido exactamente esta revelación, pero sin embargo ustedes... la evidencia de esto es que ustedes escuchan la voz del Eterno y caminan solos. Y no hace falta de que el pastor esté golpeando la puerta para decirle vengan a la iglesia. Ustedes tienen hambre de la palabra y cada día de culto usted camina hasta la casa de Dios para alimentarse, porque usted es una oveja. Es la casa perdida de Israel, ha sido encontrada. ¿Dónde está? Allí estás tú y yo. Y la Biblia lo dice y te voy a mostrar con la palabra y te vas a quedar loco como yo. Entonces no soy ecuatoriano, eres un ecuatoriano israelita. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Los colombianos vienen aquí, ellos son colombianos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque el colombiano, un par de colombianos, esposo y esposa, vienen acá, refugiados, aquí tienen hijos, se inscriben acá. Y los hijos de esa pareja se casan con un ecuatoriano.
Y los hijos de ese colombiano y esa ecuatoriana ya son ecuatorianos. Entonces él dice, soy ecuatoriano colombiano, porque mi papá colombiano y mi mamá ecuatoriana. Y el hijo de los hijos ya son, ¿qué cosa? Ecuatorianos. ¿Entienden eso? Entonces, hemos perdido la identidad. Somos de la casa perdida de Israel y somos ecuatorianos, pero Dios el Eterno nos ha revelado ahora en su palabra quiénes somos. ¿Acaso es casualidad de que tú estés escuchando la palabra de Dios? ¿Acaso es casualidad de que dentro de ti haya un deseo ferviente por amar a Dios y tener temor? Hermano, eso a mí no me pasa. Entonces eres un gentil pagano, punto. Eres un gentil pagano que no tienes compromisos con el Eterno, que no estás dentro del pacto y que para ti te da lo mismo. Porque hay dos casas nada más con la cual el Eterno ha hecho un nuevo pacto. Jeremías dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en el cual haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde está la casa de los gentiles? No hay pacto para ellos. No sé si tú estás entendiendo esto. Si te cuesta entender, puedes mirar este video otra vez. Si te dormiste o te despistaste, te recomiendo, vuelve a ver este video, vuelve a ver la serie completa y vas a entender todo esto. Perfecto. Entonces Jesucristo dice, yo he venido solamente por la casa perdida de Israel. Presten atención, yo no vine a perder el tiempo con los demás, vine por la casa perdida de Israel. Ahora, veamos más abajo. Ok, Mateo 10, 5, 6, por favor. Aleluya. 10, 5, 6 de Mateo, dice la palabra así. A estos 12, ¿a cuáles 12? A los apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, hermano, presta atención a esto, es increíble. Por camino de gentiles no vayáis, no pierdas tiempo hablando a los gentiles, paganos. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes. ¿A dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando llegues, predícales diciendo, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Hermanos amados, la Biblia está llena, desde Génesis al Apocalipsis, la evidencia de que las tribus perdidas de la casa de Israel están en medio de las naciones. Entonces, Jesucristo dice, yo vine nada más por la casa perdida de Israel. Y le dice ahora a sus discípulos, vayan ustedes y prediquen, no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, prediquen solamente a la casa perdida de Israel, porque para ellos es el nuevo pacto. No sé si están entendiendo, yo sé que sonó la alarma para irse a casa ya. Mateo 28, 18, por favor, es conocido. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y enséñenle en todas estas cosas que guarden el mandamiento de Yahweh. La gran comisión, vayan y prediquen. ¿A quién hay que predicar? A la casa perdida de Israel. Entonces tú dices, pero ¿cómo sé yo cuál es la casa perdida de Israel? Nada más tira, echa la red. Y la carnada, la palabra del Señor, solamente recibirán como alimento los de la casa perdida de Israel. Y los demás dirán, esto es locura. Y los demás dirán, esto no es para mí. Y los demás dirán, yo estoy bien sin estar en la iglesia, yo estoy feliz de la vida y todo me va bien. Ahora estás entendiendo mejor. Hechos capítulo 1, verso 1, 8. Los discípulos le dijeron a Jesucristo, preocupados después de la resurrección, le dicen lo siguiente, ¿restaurarás la casa perdida de Israel? Hechos 1, 1, 8. Dice así. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál fue el mandamiento? Que vaya a la casa perdida de Israel. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban diciendo, ¿recogerás a la oveja perdida, al del reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les responde,
no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero solamente, les digo, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Los apóstoles en ese tiempo, ellos sabían que había una profecía que iba a venir el Mesías prometido para restaurar a la casa de Israel y a la casa de Judá y hacerlos uno solo, un solo hombre, el nuevo hombre. Pero por esa razón es que los judíos que tú y yo conocemos ahora, ellos no creen en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que cuando venga el Mesías va a unir a las dos tribus, a las dos casas, y los va a hacer uno. Y va a traer desde los 4 ángulos de la tierra a todas las 10 tribus perdidas y les va a hacer una nación grande y fuerte que va a gobernar el mundo. Pero como no ocurrió, entonces por esa razón le mataron. Pero Dios es demasiado inteligente, más inteligente que cualquiera. Mateo 9:36. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor que mande obreros a su mies. Hay demasiados regados de la casa de Israel. Hay que rogar al Padre que vengan obreros que conozcan esta revelación para que puedan hacer el trabajo correcto. Juan 10:11-14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio la vida por sus ovejas. ¿Por cuál? Por la casa perdida de Israel. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas porque es un asalariado y no le importa. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. El versículo 26, voltea la hoja allí, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque, ¿qué cosa? No sois mis ovejas. Está hablando a los judíos que rechazaban la venida de Jesucristo. Pero ustedes no me creen porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 es la clave para todos nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos amados, las ovejas que en la Escritura habla, nada más habla acerca de la casa perdida de Israel. Corramos un poco, Juan 7:33. Hay demasiada Biblia para enseñarte. Entonces Jesús dijo, escucharás esto: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En ese tiempo, en el siglo primero, allí estos fariseos, los judíos, ellos sabían la existencia de la casa perdida de Israel al otro lado del río Éufrates. Entonces Jesucristo dice esto: yo por un poco de tiempo estoy con vosotros, pero ya me voy, y a donde yo voy a ir, ustedes no pueden venir. Entonces ellos se quedan pensando y dicen entre ellos, conversando: este dice que se va a un lugar donde no pueden ir. Y a aquel lugar los judíos no podían llegar, a la casa de los israelitas gentiles. Ejemplo, Pedro con Cornelio. Cornelio era un gentil israelita. Y Pedro dijo: yo no voy a entrar en casa de un gentil. Y Jesucristo dijo, y Dios le dijo en la revelación: entra, porque también los he santificado. ¿Entiendes? Entonces ellos se quedan pensando y dicen: ¿será acaso que se va a pasar el río Éufrates al otro lado y va a ir a predicar a los gentiles israelitas, a la casa de Israel al otro lado? Si se va allá no le podemos seguir. Está identificado claramente en el tiempo de Jesucristo estas dos casas separadas totalmente. Ok, vamos a Deuteronomio 29:24. Lucas primeramente. Ok, vamos a Lucas 19:10. Voy a hablar acerca de Zaqueo, ¿sí? La historia de Zaqueo. Y en la historia de Zaqueo, más bien dicho, al final de la historia de Zaqueo, en el verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hablando de Zaqueo.
vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Dígame algo, iglesia, ¿qué fue lo que se perdió? En la casa perdida de Israel. Y para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a la casa perdida de Israel. No vino para otra cosa más. Ese es el trabajo del Eterno. Deuteronomio, este es un punto interesante. Ok, ¿sabe qué, iglesia? Yo voy a hacer una explicación aquí porque el tiempo se acabó. Escucha esto. La casa perdida de Israel. Lo vamos a dejar esto para la próxima semana. Mira, entonces, esto es lo que ocurre. Solamente Jesucristo dice en su palabra: he venido por la casa perdida de Israel. No he venido por nadie más. A esta mujer cananea, a esta mujer gentil pagana dijo: yo no quiero problemas contigo, ni quiero negocios contigo para nada. Sencillamente yo he venido para la casa perdida de Israel. Y a los discípulos le dice: hey, ustedes vayan a predicar, no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, vayan a la casa perdida de Israel. Ese es el objetivo y el plan del Eterno, traerlos a ellos de regreso. Entonces, los discípulos se van y predican. ¿A quién? A la casa perdida de Israel. Ahora, el desafío más grande, se encuentran con Pablo. Pablo, enemigo del evangelio. Entonces, Dios a Pablo lo toma. Jesucristo se enfrenta en el camino a Damasco y lo deja ciego. Él entonces queda ciego, se guarda por 3 días. A los 3 días le dice a Ananías: ve allá a la casa. Y ahí está un muchacho llamado Saulo de Tarso, que era enemigo del evangelio. Anda, ora por él. Y él va a ser ahora el que va a ir a predicar a los gentiles. Oído esto, a los gentiles. Por eso dice Pablo, apóstol para los gentiles. Entonces, llega Ananías, ora por él. Dice la palabra que salieron de sus ojos, ¿qué cosa? Escamas le salieron de sus ojos. Entonces, obsérvame un momento, con esto termino. Le salen escamas de los ojos. ¿Qué significa? Su entendimiento fue abierto. Los ojos del entendimiento fueron abiertos. Entonces él inmediatamente entendió y dijo: oh, ya entendí. Abraham, Isaac, Jacob tuvo un hijo llamado José, fue vendido y entró a Egipto. Y luego todo Jacob con sus 12 hijos entran a Egipto. 400 años de esclavitud. Luego de eso Moisés se levanta, saca al pueblo de Egipto. 40 años en el desierto, reciben la Torá, el mandamiento de Dios. Yo lo sé de memoria. Sí, ya lo veo más claro. Y luego de eso, pero antes de que ocurra eso, Jacob bendice a Efraín y a Manasés cruzando la mano. Y dice: un reino saldrá de aquí y multitud de naciones van a ser. Estas son las multitud de naciones, la casa perdida de Israel. Ahora entiendo, ahora comprendo todo. Entonces me has preparado en la Torá para conocer los mandamientos y los preceptos de Dios. Me has preparado a tal punto que me sé de memoria. Y me has preparado para eso. Ya, Señor, ahora sí, yo soy el apóstol a los gentiles. ¿Cuáles gentiles? La casa perdida de Israel. ¿Tú crees que es una locura? ¿Tú crees que esto es un milagro nada más, que Pablo viene y predica y miles se vienen y convierten al Eterno? ¿Cómo es posible que Pablo venga y predique y un poco de gentiles paganos que no conocen la Torá, que no conocen el mandamiento, que no saben nada de las leyes de Dios, ni nada de las fiestas, nada de eso no conocen y no saben? Y de pronto, así por así, miles de ellos aceptan al Mesías judío, a tal punto que ellos odiaban a los judíos. ¿Es casualidad? No. ¿Sabes qué? Lee conmigo. Último versículo, eso no está en la pantalla, pero el Espíritu Santo acaba de entregarme. Segunda de Pedro, por favor. ¿Sí? Capítulo 3 de Segunda de Pedro, verso 1. Esto enseñé en el culto de oración y ahora me viene a mi memoria para compartir con ustedes. Capítulo 3, verso 1 de Segunda de Pedro. Recuerda que la carta de Pedro es escrita a los expatriados, a los dispersados, a la casa perdida de Israel. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aleluya. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. No sé si alcanzas a mirar lo que dice la Escritura. Ahora yo te voy a explicar esto rapidito, en un par de minutos. Escucha esto. Pedro está mandando una carta. ¿A quiénes? A la casa perdida de Israel. Y le dice: mira, con esta carta le levanto en exhortación a ustedes para despertar su entendimiento, porque estaba tapado.
Así como Pablo estaba cegado, mataba a los evangélicos, a los cristianos, a los del camino. Entonces, ¿qué hace Pedro? Dice, aquí les mando para despertar su entendimiento. Y cuando despierten el entendimiento, hagan memoria, hermanos amados, un gentil pagano memoria de qué va a tener si nunca ha conocido la Torá. Entonces, ¿a quiénes está hablando? A los gentiles israelitas, de la casa perdida de Israel, de las tribus perdidas de Israel. El pueblo judío en la actualidad, hasta el día de hoy, está buscando a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, hasta el día de hoy. Hermano, no se puede rastrear, ni siquiera a los judíos de la dispersión, a ellos mismos no se puede rastrear. Cuanto más a la casa perdida de Israel, que perdieron su identidad cultural, que perdieron su identidad ceremonial, religiosa, y perdieron su identidad como nombres y apellidos, perdieron totalmente. Se asimilaron, se mezclaron entre las naciones. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Dice la Escritura que Jesucristo vino a llamar a las ovejas perdidas. Y Él un día tocó tu puerta y golpeó la puerta tuya y dijo: toc, 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 toc. Sí, ¿quién es? Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. He venido por ti. Y tú escuchaste su voz. Dice Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Hermanos amados, nada más porque tú has escuchado la voz de Jesucristo y le has seguido, eres del linaje de Abraham. La Biblia lo dice, el tiempo no me da para mostrártelo. ¿Cómo sé si soy del linaje de la tribu de Efraín? Sencillo, el pastor vino. Sencillo, el Eterno vino. Vino y me llamó. Y vino y me tomó. Y golpeó la puerta de mi corazón y me llamó y me dijo: hijo mío, eres tú. Donde ayer dije: no eres mi pueblo. Estabas postrándote adorando a otro Dios. Estabas adorando a una virgen, a un santo, a un palo, a un animal. Estabas adorando, mas ahora he venido para darte libertad. Mas ahora he venido para mostrarte: tú eres mi oveja, vuelve al redil. Yo soy tu pastor, regresa conmigo. Ven, de un silbido te voy a sacar del mundo. Por esa razón dice la palabra que Él nos sacó de las tinieblas a la luz, que Él nos sacó de la muerte a la vida, que Él nos trajo de Egipto a la tierra de Canaán, del infierno a la gloria. No es casualidad del evangelio, mi amado hermano. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. Para Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. El apóstol Pablo dice esto, y la próxima semana continuaré. Él dice esto: oh, inescrutable son sus juicios, increíble es su plan. ¿Quién podrá medir la mente del Señor? ¿Quién podrá entender cómo Dios? Eso es lo que dice Pablo, el misterio escondido que los ángeles querían saber. Ahora te dejo con esa. Escucha. Dios le da carta de divorcio y manda a esta mujer divorciar. Y dice la Biblia que Dios ordena en la palabra: cualquier varón que dé carta de divorcio a la mujer, y si esa mujer se acostó con otro hombre y él quiere volver a tomarla a ella, no, violenta la ley de Dios. Pero Dios dice en la misma palabra: te doy carta de divorcio, te vas, pero yo volveré a tomarte para mí otra vez. Entonces los ángeles dijeron: ahora sí que Dios se metió en un problema. Tendrá que violar su palabra. Tendrá que trastornar todo. Porque ¿cómo va a ser? Dio carta de divorcio, la mandó. Luego se prostituyó y luego dice que le va a tomar otra vez como esposa. ¿Cómo va a ser eso? Eso era lo que los sacerdotes, los profetas, los ángeles, ese es el gran misterio de Pablo. Y esto lo enseñaré el próximo domingo. Pónganse de pie, iglesia.